Hi, my dear student. How are you today? Okay, welcome to our English class. For today, our topic is schools, escuelas, and our objective to analyze the differences and similarities between schools now and school 100 years ago. Vamos a analizar las diferencias y similitudes entre las escuelas de ahora y las escuelas de hace 100 años atrás. ¿Ok? We are going to start. Vamos a comenzar. Please, my dear student, open your color book. Abra su librito de color. Your color book on page number 39. Página 39 de su libro de color. Okay, we are going to practice reading. Okay, in these pictures, what can you see? ¿Qué puede ver en estas imágenes? Okay, he is a teacher. They are students. In the second picture, you can see a girl and a boy. Maybe they are in the school and they are studying. Okay, now we are going to start with our class with our reading. Activity D. Read the passenger and complete the diagram. Vamos a leer y vamos a completar el diagrama. Okay, you can see in this part. Okay, now let's start with reading. Schools have changed a lot in the past 100 years. During the late 1800s, many schools had only one classroom. Students of all ages learned from one teacher. In the early 19th, schools became mandatory in many places. There were more students, so schools divided then into different grades. De acuerdo a lo que acabamos de leer, dice que las escuelas han cambiado mucho en los últimos 100 años. A finales de 1800, muchas escuelas tenían solo una aula. Los estudiantes de todas las edades aprendieron de un maestro. Y a principios de 1900, la escuela se hizo obligatoria en muchos lugares. Habían más estudiantes, por lo que las escuelas se dividieron en diferentes grados. Okay? All students learned to read, write, and do basic math. There were even lessons about manners. But girls and boys were usually separate. Girls learned how to sew and take care of a house. Boys learn skills so they could get jobs later on. Okay, according to the reading, todos los estudiantes aprendieron a leer, escribir y hacer matemáticas básicas. Incluso hubo lecciones sobre modales, pero los niños y las niñas generalmente estaban separados. Las niñas aprendieron a coser y cuidar una casa, y los niños aprendieron habilidades para poder obtener trabajo más adelante. Okay? For example, in United States had manual training schools. At this school, boys learn about engineering and mechanics. Many kids, particularly those from poor families, stopped going to school after 8th grade. Por ejemplo, en Estados Unidos tenía escuelas de capacitación manual. En estas escuelas los niños aprendieron sobre ingeniería y mecánica. Muchos niños, particularmente los de las familias pobres, dejaron de ir a la escuela después del 8º grado. Today, students are still divided into different grades. Reading, writing, and math are still important parts of the curriculum. But most schools don't have lessons in manners. Instead, students have science lessons. They also have computer,
music, and art classes. Usually, boys and girls are in the same classroom and learn the same things. In most cases, they stay in the school until they are about 18 years old. De acuerdo al reading, according to the reading, hoy los estudiantes todavía están divididos en diferentes grados. La lectura, la escritura y las matemáticas siguen siendo parte importante del plan de estudio. Pero la mayoría de las escuelas no tienen lecciones de modales, manner, lesson y manner. En cambio, los estudiantes tienen lecciones de ciencias. También tienen clases de computación, música y arte. Por lo general o usualmente, los niños y las niñas están en las mismas aulas y aprenden las mismas cosas. En la mayoría de los casos, permanecen en la escuela hasta los 18 años. ¿Ok? Hemos terminado de leer cómo eran las escuelas antes y cómo son ahora. Now, we have to do the activity, complete this part, okay? For example, schools 100 years ago, schools today. For example, ¿qué pasaba en las escuelas 100 años atrás? Boys and girls were in separate classrooms. Los niños y las niñas estaban en clases o en aulas separadas. En las escuelas de ahora, boys and girls are in the same classroom. Los niños y las niñas están en el mismo salón, en la misma aula. Okay, and in the middle, students are divided into different grades. Okay, now we are going to do the same. Okay, please open your notebook. Va a abrir su cuadernito. Okay, ¿listos? Okay, let's start. Vamos a hacer algunas comparaciones y diferencias acerca de nuestras escuelas. Okay, and you can copy on your notebook. Usted puede copiarlas en su cuadernito. Okay, you can see in this picture, schools today help girls and boys. Vamos a hablar de las escuelas ahora. Ayudan a los niños y las niñas. Okay, and schools 100 years ago help girls and boys, but especially boys. Okay. Anteriormente, como hemos visto en toda esta unidad, las escuelas 100 años atrás ayudaban a los niños y a las niñas, pero especialmente a los niños, boys. ¿Ok? Esta es una diferencia, además. ¿Ok? Now, next. Okay, now we are going to analyze these ideas. Vamos a analizar estas ideas. Okay, in the yellow circle, schools today teach math, writing, and reading. Las escuelas de ahora enseñan math, matemáticas, writing and reading. What is writing? Very good, escritura. And reading? Lectura. Excellent. Now, but schools 100 years ago taught math, writing, and reading. Las escuelas de 100 años atrás enseñaron math, writing, and reading. Okay? Esto es una similitud, porque en ambos periodos enseñaron math, writing, and reading. Excellent. Now, another idea. In schools today, students use cell phones and books.
What are cell phones? Celulares, very good. And what are books? Libros, excellent. Entonces, en las escuelas hoy en día los estudiantes utilizan los celulares y libros, excellent. And this is your case, este es su caso. Now, but in schools 100 years ago, students used notebooks. Also, the students in the schools 100 years ago, students didn't use cell phones or books, only notebooks. Entonces, los estudiantes decían, en las escuelas, los estudiantes, ¿qué pasaba antes? Ellos no utilizaban celulares ni libros. Ellos usaban solo cuadernos, notebooks. ¿Ok? In this case, in schools today, there are science lessons. But in schools 100 years ago, there were manners lessons. En las escuelas de ahora, hoy en día, hay lecciones de ciencias. ¿Y qué pasaba 100 años atrás en las escuelas? En las escuelas 100 años atrás, habían lecciones de modales. Very good. Now, we are going to analyze this, okay, because it's important to know, es importante saber cómo fue la educación antes y cómo es ahora. Now is your turn. Please think about, piense, es su turno, de escribir en su cuadernito cuál es una de las diferencias de la educación a 100 años atrás y ahora, cómo es la educación en nuestro tiempo. Okay, my dear student, this is all for our class. Please practice at home and do the activities. Bye bye. See you later.